Hola queridos hermanos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión a mí me toca compartir una vez más una pequeña reflexión, un pequeño mensaje sacando algunas enseñanzas para edificar nuestras vidas. En este caso vamos a hacerlo en Efesios, este libro precioso, esta epístola hacia los Efesios, donde vamos a sacar unas enseñanzas. Vengo estudiando Efesios, vengo viendo Efesios y por eso habíamos visto en el capítulo 1 la alabanza de Pablo hacia la Trinidad, hacia Dios, por todo el plan de la salvación, las tres personas de la Trinidad. Allí vimos del capítulo 3 al capítulo 14, del verso 3 del capítulo 1 al verso 14 del capítulo 1, toda la alabanza al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu por su obra y por su plan de redención. Y después vimos en la reunión de oración, hace 2 miércoles atrás, vimos una oración del apóstol Pablo hacia los hermanos, pidiéndole a Dios que le dé conocimiento, sabiduría y entendimiento para que puedan entender cuál es la esperanza que tienen, cuál es la esperanza nuestra en Dios y cuáles las riquezas que tenemos en los cielos, en Dios, y cuál es la subliminente grandeza de su poder. Esa fue la última reflexión que hemos visto, y ahora vamos a entrar en el capítulo 2, en este capítulo donde Pablo va a comenzar este capítulo, en los primeros 10 capítulos va a dar un panorama de lo que es la condición del hombre, en donde se encontraba, en las profundidades del estado del ser humano antes de conocer a Dios. Y luego va a nombrar 3 factores o 3 fuerzas que hacen que el hombre, el ser humano, estén en esa condición de muerto separado, como dice en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 2. Después va a dar 3 factores o 3 atributos de Dios, en los cuales Dios muestra para con el ser humano, se inclina hacia el ser humano. 3 factores que influyen en la salvación del hombre. Y luego va a dar 3 regalos de la gracia. 3 regalos de la gracia. Y después vamos a culminar estos versículos allí en el versículo 7, 8 y 9, o 8, 9 y 10. Sí, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a empezar este capítulo leyendo lo siguiente. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, aquí vemos esta lectura, precioso pasaje, preciosos versículos donde Pablo empieza a ahondar en las profundidades en las que se encontraba el ser humano. Allí donde el ser humano dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esta condición de muerto muerte en la Biblia es separación. Siempre muerto en la Biblia está relacionado con separación. Primeramente la muerte natural, esa muerte donde el alma y el espíritu se separa del cuerpo. Es la muerte física, muerte natural. Y el alma va a un lugar destinado. Esa es
un tipo de separación. Después hay otro tipo de separación, la muerte espiritual. Y acá donde Pablo dice, estás muerto en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y esa era nuestra condición, hermano. Y Pablo empieza con este versículo para que nosotros podamos entender, así como él quería que en la oración anterior, en el capítulo 1, que quería que nosotros entendamos, pedía a Dios por entendimiento, por sabiduría, para que podamos comprender el plan de Dios, poder entender la gran esperanza que tenemos y ver las riquezas que tenemos en Dios y ver el gran poder que Dios tiene para con nosotros, que hizo posible que Jesús se levante de los muertos y se sentara en la diestra de Dios. Así también Pablo quiere acá que nosotros ahondemos y entendamos cuál era nuestra condición, porque cuanto más entendamos cuál era nuestra condición, mayor va a ser nuestro agradecimiento a Dios, mayor va a ser nuestra voluntad, nuestra vida entregada a Él. Cuanto más conozcamos de cuál era nuestra condición, más vamos a querer vivir para Dios y agradarle en todo. Por eso Pablo empieza a ahondar en esas profundidades de la miseria humana y dice, ustedes estaban muertos, separados. Isaías 59:2 dice, porque vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división, han hecho que Dios oculte su rostro para no poder ver, no poder ver, porque Dios odia el pecado, porque a Dios no le gusta el pecado, pero ama al pecador. Dice Isaías 59:2, Dios ha ocultado su rostro, porque no puede ver el pecado. Y dice, porque estabas muerto, separado. Esa era nuestra condición. Y esa quizás es la condición de muchas personas que nos están mirando en esta noche. O muchas personas que las que nosotros vemos por ahí. Cuanto más conozcamos de la condición humana en la que se encuentra sin Dios, más vamos a agradecer a Dios por su plan. Aquellos que somos salvos. Y los que no son salvos tienen que entender que están en un estado peligroso, en un estado de esclavitud, en un estado alejado de Dios, donde nada que puedan hacer va a agradar a Dios, porque están separados, divididos por el pecado. Y también, cuanto más conozcamos nuestra condición, más vamos a amar al pecador, más vamos a amar a las personas que todavía están sin Dios, aquellas personas perdidas, y más vamos a agradecer a Dios por su obra en cada uno de nosotros. Dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esta palabra delito significa desviarse, desviarse significa, y pecado significa errar al blanco. Esas dos cosas, nosotros nos desviamos de los planes de Dios, nosotros nos desviamos por culpa de nuestro pecado, no hacemos lo que Dios le agrada, le dimos la espalda a Dios y por lo tanto no podemos llegar a Dios, no podemos dar en el blanco, no podemos dar. Esas dos palabras, delitos y pecados, esa es era nuestra vida y quizás es la vida de muchos de los que nos están viendo. Por eso es necesario entender esto para poder ver lo que Dios nos tiene preparado. Y dice, en los cuales anduviste, el verso 2 del capítulo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Primero dijimos que nosotros estábamos separados. Pablo va a mostrar la realidad humana en la que nos encontrábamos, o en la que muchos se encuentran hoy, y va a mostrar que no solamente se encuentran allí en esa realidad de separación de Dios y que se desvían del plan de Dios, se desvían de lo que Dios ha diseñado para el ser humano y de los propósitos de Dios, sino que no podemos llegar a Dios a través del pecado, a través de nuestros delitos y pecados, sino que hay tres fuerzas que están ahí operando para que nosotros continuemos en este estado de muerte, en la cual no podemos ver, no podemos hablar y no podemos oír a Dios, y tampoco podemos hacer nada para Dios. Estas tres fuerzas, ¿cuáles son estas tres fuerzas?
Bueno, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, en la corriente de este mundo. La primera fuerza es el mundo. El mundo opera, el mundo está allí. Dice Santiago, capítulo 4, que el mundo es enemistad contra Dios. El mundo es enemistad contra Dios. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La otra fuerza, primera fuerza, que opera, que está allí ejerciendo todas sus fuerzas para que nosotros quedemos en este estado de desconocimiento, alejado de Dios, es el mundo. El mundo ha dejado a Dios de lado. El mundo no le interesa a Dios. El sistema mundano, este sistema, este tiempo, este siglo. Segundo, es el diablo. Todo el sistema diabólico está allí operando para que el ser humano no pueda mirar a Dios. Y tercera fuerza es entre los cuales anduviste, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Nosotros éramos los mismos que los demás, andando en este mundo, gustando lo que el mundo gusta, haciendo lo que el mundo hace, y no solo eso, sino que andábamos en nuestra carne. La tercera fuerza es la carne, esa fuerza, nuestro deseo, la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro de nosotros, esa naturaleza, como le llaman algunos teólogos, naturaleza adámica, la cual ejerce sobre nosotros ese deseo de pecar. Mire, hermano, si el pecado fuera feo, nadie pecaría, pero a la vista del ser humano el pecado es bueno porque le da placer, pero le da placer momentáneo, y el pecado desagrada a Dios. A la vista del ser humano el pecado es bueno, pero trae consecuencias. A Dios no le gusta y trae separación, división, alejamiento de Dios. Estas tres fuerzas son las que operan día a día, dice Pablo en este versículo, para que nosotros no podamos conocer a Dios, para que no podamos oír a Dios, para que no podamos ver, para que no podamos realizar nada para Dios. Y esa era nuestra condición, muertos en nuestros delitos y pecados, separados, gustando el mundo, gustando lo que Satanás nos ofrece y gustando, volcado en los placeres de nuestra carne. Pero en el verso 4 hay un pero. Cuando hay un pero es porque Dios nos tiene un plan. Porque Dios entra en nuestra vida y hace un cambio. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, Jesús. Acá están, así como hay tres fuerzas que operan para que el ser humano esté en esa condición, hay tres factores, tres atributos de Dios aquí que hace que, o tres fuerzas de parte de Dios, los tres acciones, cualidades de Dios que hacen que el ser humano cambie su vida, cambie su realidad. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y aquí aparece la primera palabra, misericordia de Dios. La misericordia es una palabra compuesta por tres palabras. Primero es miseria, que es una palabra que significa miseria, la desdicha, la miseria del ser humano. La segunda palabra que está en esta palabra compuesta de misericordia es cordia, que tiene que ver con el corazón, con la bondad. Y la tercera palabra es ira, que significa hacia lo demás. Dios ve nuestra miseria, pone su bondad hacia nosotros, ve nuestra desdicha, pone su bondad hacia nosotros y nos levanta. Esa es la misericordia de Dios. Es una mezcla de amor y gracia. El tercer factor por el cual el ser humano cambia su vida, la tercera acción de Dios, por el cual Dios hace que el ser humano cambie su vida, es amor. Dice, pero Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó.
el segundo factor es amor. El primero es misericordia, el segundo es amor. Ese amor, como dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay una palabra para describir el amor de Dios, sino solamente un hecho, el hecho de que Jesucristo vino a la cruz y murió por cada uno de nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, demostrado no en palabra, sino en un hecho. En ese hecho en el cual Jesús se mantuvo allí en una cruz, sujetado por amor a cada uno de nosotros. Vemos acá, dice, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Primer regalo, nos dio vida. Segundo regalo, y juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida, nos resucitó, y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Primeramente nos dio vida, nos resucitó. Nos resucita, nos saca de la condición de muerto, nos transforma, pone su vida en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Cristo pone su vida en nosotros. Nos resucita, nos levanta, saca esa condición de muerte, nos une a Él, y no solamente nos une a Él, sino que nos hace sentar en los lugares celestiales. Nos da el cielo, nos lleva juntamente con Él, nos da una vida nueva. Y ahora vemos lo que Dios espera de nosotros, o por qué Dios hace todo eso. En el capítulo 1 vimos que Dios quería mostrar con su preeminente poder lo que Él hizo, levantando a Jesucristo de los muertos, es para mostrar lo grande de su poder, que es levantando a Jesucristo de los muertos. Eso dice allí en el capítulo 1, verso 20. Y lo levantó a Cristo de los muertos y lo llevó y lo sentó allí a su diestra, en los cielos. Y aquí en el capítulo 2, en el verso 7, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere mostrar a través de mi vida, a través de la transformación mía y a través de la transformación suya, la grandeza de su gracia. Dice, para mostrar en los siglos venideros, a través mío, a través suyo, a través de todos los salvos, la grandeza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo. Ese es el plan de Dios. Mostrar lo grande, la abundante riqueza. Es un regalo, dice el 8. Es gracia, todo lo que tenemos es gracia. Es para que nosotros no nos creamos más de lo que nosotros somos. Dice, por gracia soy salvo. Es un regalo de Dios, la gloria es para Dios. Pablo dice en Gálatas 6:14, yo me glorío solamente en la cruz de Jesucristo. Esa debe ser nuestro sentimiento, gloriarnos en la cruz de Jesucristo, nada más que en la cruz de Jesucristo. Después todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Nuestra salvación es por gracia, nuestra vida es por gracia. Todo lo que tenemos es gracia a Jesucristo. Es para que no seamos arrogantes ante Dios, para que no podamos tener orgullo de nosotros mismos por haber cambiado, sino para mostrar a los demás que en nosotros solamente hubo un regalo de parte de Dios, una gracia que hizo posible que nosotros hayamos cambiado. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe, dice el 9. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura, somos creación nueva de Dios, creados en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, somos hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es mostrar a los demás la grande riqueza de su gracia y hacer las obras, estar en los propósitos de Dios, estar dentro de los propósitos como hijos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, este es nuestro desafío. Así que les mando un saludo enorme y que podamos entender que Dios tiene un amor inmenso para con el ser humano y lo que hizo es enorme. Por eso debemos darle gracias todos los días. Amén.